Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas Vamos a ir a la palabra de Dios, Juan capítulo 4. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar en la predicación de hoy. Y vamos a empezar leyendo el versículo 1 y luego vamos a orar. Dice Juan capítulo 4, versículo 1, dice: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, vamos a leer hasta el 3, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. ¿Ya? Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por esta palabra que tú pones delante de nosotros. Gracias, Señor, por lo importante que es este encuentro que tiene nuestro Señor Jesús con esta mujer samaritana de este pasaje. Y te pido que tú nos permitas a cada uno aprender algo de tu palabra y también para poder poner en práctica en nuestras vidas, Señor. En el nombre de tu Jesucristo te pedimos y agradecemos. Amén. Ya. Al igual que la semana pasada, ojalá pueda entregarles un poco de lo que fue un deleite para mí investigar este pasaje. Ya fue muy bonito estar viendo cada detalle, algunas cosas que a veces uno pasa por alto, pero que son interesantes de conversarlas cuando analizamos versículo por versículo. El versículo, ¿cierto?, del 1 al 3, estamos viendo que hay una necesidad de Jesús. Dice que salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Entonces Jesús tenía este ministerio que iba rotando distintos lugares, y lo que hemos visto es que él, cada viaje que hacía, cada camino que tomaba, él era con alguna intención, era con algún propósito. Él siempre estaba a los pies del Señor preguntándole, orando: Señor, ¿a dónde quieres que vaya ahora? ¿Dónde quieres que lleve tu palabra? Todo él, a pesar de ser Dios mismo, él no tenía todo el plan revelado por su humanidad, ¿cierto? Había un límite del conocimiento de Dios y también estaba mostrando un ejemplo, ya para nosotros también, porque a veces este pasaje hace poco lo estuve conversando con un hermano, que nosotros a veces uno planifica todo, que mañana voy a ir a hacer esto, voy a hacer esto otro, voy a estudiar acá, voy a comprar, voy a vender, voy a volver a tal hora, voy a tomar el bus, voy a tomar la lancha, como que hacemos nuestro plan, pero no consideramos a Dios en nuestro plan. Como que después que tenemos listo, como que decimos como un cliché, ¿cierto? Decimos, ya, y si Dios me acompaña, una cosa así. Yo tenía cuando jugaba fútbol, tenía el DT del equipo que llegaba, ponía los carnets, ¿cierto? Decía, ya, este va aquí, va a esta posición, y acá tú vaya a jugar así, acá a todos los tenía, pero cada uno bien concientizado con lo que tenía que hacer, y de ahí decía, y nombrado sea Dios, decía. Como que no tenía él nada que ver con Dios, pero como que era un cliché para él, ¿cierto? Decir que Dios también tenía algo que ver en este tema. Pero la Biblia dice que nosotros como creyentes, nosotros ponemos primero a Dios. Y nosotros primero, antes de hacer nuestro plan, nosotros tenemos que orar y pedirle al Señor: Señor, ayúdame para mi planificación, para lo que tengo que hacer, muéstrame qué es lo que tú quieres. ¿Ya? Porque a veces nosotros mismos, por nuestra propia forma de hacer las cosas, nos desviamos un poquitito del plan de Dios, y vamos a ver parte de eso también en lo que tenemos que hablar en esta tarde. Pero principalmente aquí en el versículo 4.1 dice, hace una conexión con el capítulo pasado. Dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, ¿cierto? Está trayendo a memoria de esta discusión que tuvieron, que vimos la semana pasada acerca de la purificación, ¿cierto? Estaba Juan bautizando y de pronto van los fariseos y le dicen, y empiezan a discutir acerca de la purificación, y eso lo profundizamos la semana pasada. Pero había una intención detrás de esas palabras, de discutir de eso. ¿Por qué? Porque ya después que hablaron de que el bautismo, que te limpia, que la purificación y para estar puro delante del Señor, pero también le decían,
ese Jesús al que tú bautizaste te está ganando, ojo que te está ganando. Está teniendo más discípulos que tú. Lo está siguiendo más gente, está bautizando más gente, ¿cierto? Estaba como tirando un poco la envidia. Entonces, ¿cuál era la intención de ellos al preguntar esto? ¿Cierto? Probablemente esta intención era porque querían crear una división entre Jesús y Juan. Querían tener una pelea entre ellos, que no se hablen más, que no estén de acuerdo. Y ¿saben algo importante que se ve en la Escritura? Es que los fariseos, ellos tenían una creencia que era particular de ellos, ¿ya? Porque ellos tenían una posición alta en la sociedad, ¿ya? Tenían una posición alta, tenían riquezas, tenían alianzas con Roma, o sea, ellos estaban tranquilos como estaban llevando la religión, ¿cierto? Ellos estaban ahí manejando todo el templo. Recuerden que vimos hace poco cuando Jesús entró al templo y botó las mesas, ¿cierto?, de los cambistas porque dijo, aquí esta es una casa de mercado. Pero habían dos bandos. Estaba el bando de los fariseos y ¿recuerdan el otro bando? De los saduceos, ¿cierto? Que ellos se dividían el poder y entre ellos un bando pensaba una cosa y otro bando pensaba otra. Pero lo que tenían en común era que ellos no querían romper ese balance que para ellos era beneficioso. Tanto para fariseos como para saduceos, los religiosos de su tiempo tenían estatus, tenían riqueza y tenían toda la alianza con Roma, entonces no tenían problema para subsistir. Entonces ellos no querían que aparezca alguien que está cambiando, agitando el tema, cambiando la forma de ver la religión, porque eso iba a ir en contra especialmente de ellos. Miren lo que dice Juan 11, 47 y 48. Juan 11, 47, 48, el mismo libro de Juan, ¿cierto? Porque nosotros esto vamos a ir entendiendo que Juan va repitiendo las cosas y las va mostrando, y a veces vamos a encontrar a través del libro varias pruebas que nos van a demostrar este pensamiento que ellos tenían. Y dice, entonces los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron en concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. ¿Y saben qué señal había hecho al principio del capítulo 11? Había resucitado a Lázaro. Entonces había resucitado a una persona. ¿Qué mayor señal puede haber que esa? ¿Cierto? Antes había dado vista a un ciego, algo que nadie más había hecho. Pero ahora resucitó a una persona que ellos conocían y ellos y se juntan, hacen un concilio, pero no para creer en Jesús. Miren la intención del corazón. Dice, versículo 47 al final, porque este hombre hace muchas señales. 48, si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. ¿Se dan cuenta el corazón del hombre? ¿Por qué? Porque ellos estaban ahí tranquilitos como estaban. O sea, ya, Señor, tú prometiste al Mesías, pero espérate que nosotros muramos, no sé, pues que ya a nuestros hijos, a nuestros nietos que les toque, pero a nosotros déjanos aquí si estamos tranquilos, estamos felices como estamos. Con todos sus negocios turbios y los fraudes y todas las cosas que ellos hacían, pero querían defender esto que tenían porque venía alguien que les estaba predicando algo contrario que era la verdad. Miren lo que dice Hechos 5:17. Los fariseos y saduceos tenían diferencias, ¿ya? Los fariseos creían en la resurrección, creían que había resurrección, y los saduceos no creían que iba a haber resurrección. Los saduceos creían que uno se muere y ahí termina todo. Muere el alma y ya no hay una vida después de la muerte, ¿ya? Aquí hay algo interesante. Ellos creían, nosotros tenemos la Biblia que Jesús validó, ¿cierto?, del Antiguo Testamento, y los primeros 5 libros de la Biblia era el Pentateuco, ¿cierto? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los saduceos creían solo esos 5 primeros libros del Antiguo Testamento, ¿ya? Y los fariseos creían todo el resto.
lo que después Jesús validó, porque Jesús habló de habló de Daniel, habló de David, habló de los profetas, Isaías, él habló de todos. Entonces él los validó que realmente tenían algo que hacer delante del pueblo de Israel. Pero los saduceos creían solo en esos 5 primeros libros. Entonces, aquí en Hechos 5:17 dice: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Ya, entonces, ¿a quién pertenecía, a qué secta pertenecía el sumo sacerdote? A los saduceos, ¿ya? Entonces estaban estos dos grupos, los fariseos y los saduceos. Quiero que entienda esa diferencia. Pero los saduceos, ¿saben cuál era el problema o la ventaja que tenían ellos? Como no creían que iba a haber un juicio de Dios en el futuro, a ellos les importaba esto, les importaba la plata, porque había que vivir en esta vida bien, porque como dijo Celia Cruz, ¿cierto? De esta vida no hay otra, decían ellos. Ese era como el lema de los saduceos. Y ellos tenían esta filosofía que si es que a ellos les estaba yendo bien, era porque Dios estaba con ellos. Entonces esa lógica que tenían les hacía a ellos querer mantener esta forma de vida que tenían y no creer en Jesús que iba a venir, porque les estaba haciendo cambiar todo esto y les estaba haciendo empezar de cero todo. Entonces los saduceos querían mantener esa posición porque estaban sobreviviendo lo más bien ante un imperio que los estaba apretando al pueblo. Apretaba al pueblo y les pedía impuestos, les pedía todo lo que sea, pero a ellos no les importaba. Decían, si a ellos les pasa eso, es porque ellos deben ser pecadores. Nosotros somos santos y por eso nos va bien. Y se dan cuenta que después a Jesús le preguntan esa filosofía, hasta los propios discípulos la tenían. Y le decían, pero ¿por qué este está enfermo? ¿Por qué este está ciego? ¿Quién pecó? ¿Él o sus papás para que él sea ciego? Y Jesús, ¿qué le responde? No pecó ni él ni sus padres. Él es ciego, nació ciego para que Dios muestre su gloria en él y para que yo lo pueda sanar. Entonces no venía a causa del pecado, le empezó a derribar todas las creencias que ellos tenían. Entonces Jesús aquí en esta primera parte del capítulo 4 está arrancando de Jerusalén porque él no quiere conflictos todavía. Está empezando su ministerio, quedan 3 años todavía en que los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, todos van a estar encima de él. Entonces él de momento tiene todavía discípulos que buscar, tiene personas con quien hablar del Evangelio. Y en este sentido, aquí en Juan capítulo 4, versículo 4, dice, y le era necesario pasar por Samaria. Y le era necesario pasar por Samaria, ¿ya? Aquí igual tenemos como un primer conflicto, porque Jesús, si él pasa por Samaria, es que él está yendo a buscar a las ovejas perdidas, él decía, ¿cierto? A los que se han perdido, al que se había extraviado, de esas 100 ovejas, la oveja que se perdió, él iba y buscaba esa oveja. Pero cuando leemos todo el Antiguo Testamento y muchas partes del Nuevo Testamento, nos encontramos que muchas veces se nos insta a buscar a Dios, ¿sí o no? Se nos insta a nosotros mismos como poner de nuestra parte y buscar a Dios. Entonces esto pareciera ser como una contradicción. ¿Cómo Jesús anda buscando gente si ellos deberían venir hacia Él? No Él ir a buscarlo, ¿cierto? Es como la lógica que uno podría hacer. Pero son dos cosas totalmente distintas, ¿ya? Para salvación, para salvar nuestra alma, para que nosotros lleguemos al conocimiento de Él y tengamos la vida eterna creyendo en Él, Él dejó todo por nosotros, para eso. Pero ya cuando nosotros hemos recibido a Cristo, desde ese momento en adelante, ahí también depende de nuestra obediencia y nuestra voluntad, obediencia a la voluntad de Dios, ¿ya? Y ahí nosotros, con el poder de Dios que está a disposición, nos aferramos de Él para seguir adelante en el Evangelio. Miren lo que dice Filipenses 2, 5 al 8, hablando de lo que Jesús hizo por nosotros, porque no faltó nada que Él haga para salvarnos, hermano. Aquí nadie va a llegar delante de Dios y va en el día del juicio, ¿cierto? Porque la Escritura dice que todos debemos morir y presentarnos delante de Dios.
Y vamos a estar delante de Dios y una persona, nadie se va a presentar delante de Él a decir, es que yo no sabía, es que yo no supe, nunca nadie me dijo, yo no sabía que Dios existía, yo lo ignoraba. Él lo hizo todo, no faltó absolutamente nada que haga para que nosotros podamos ser salvos. Filipenses 2, 5 al 8 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cierto? Hasta el 8 era así. Muerte y muerte de cruz. Entonces el Señor Jesucristo no faltó nada que hiciera por nosotros para que nosotros pudiéramos ser salvos. Pero él tuvo, fue como muy planificado lo que él hizo. El primero, como dice Lucas 13:34, el primero vino a su pueblo, a Israel. Lucas 13:34, por favor. Sabe que yo no conocía esto, lo que hace la gallina con los polluelos, hasta que llegué aquí a Chao, de verdad, acá a Curaco, en realidad, donde estamos viviendo con la Romy. Porque un día veo una gallina que está ahí como en un lado del campo, en una esquina, y está así como súper ancha. Y yo dije, esta gallina debe estar enferma, que está como hinchada, dije yo. Y de pronto veo que ella está cuidando unos polluelos chiquititos, porque uno se dejó ver entre medio. Lo estaba cuidando de mí los polluelos. Pero estaba cuidando sus pollitos. Prefería ella sacrificarse ahí, como ponerse antes que yo tome alguno de sus polluelos. Y esto es hermoso, pero eso es lo que Jesús vino. Dice, él en la semana antes de morir dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? ¿Se da cuenta? Jesús lo hizo todo. Y Él les predicó, les multiplicó los panes, les habló en el templo, les dijo de todas formas. Le hizo señales, resucitó personas, pero ellos no creían, no querían creer, no quisieron. Entonces, ya que Israel no quiso, los sacerdotes, la gente en gran posición no quiso, Él fue a los quebrantados y a los enfermos. De Israel primero, de Israel, Mateo 21:31. Estamos viendo que el versículo de que le era necesario pasar por Samaria, porque había ahí en Samaria un alma que era necesario salvar, pero Él tuvo un plan que cumplir, Mateo 21:31. Aquí en esta historia de los dos hijos, que a uno le dice, a un hijo le dice anda, y el hijo le dice sí, yo voy, pero no va. Y el otro le dice anda, y el otro le dice no voy, pero después arrepentido fue. Dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Ellos le dijeron el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo, que los publicanos y, ¿qué dice el pasaje ahí? Y las rameras, ¿cierto? Van delante de vosotros al reino de Dios. Entonces Él fue a los pecadores, ya que los doctores de la ley decían, no, nosotros no tenemos pecado, no necesitamos un Salvador. Entonces Jesús fue a lo profundo, a la gente que realmente necesitaba ser salvo. Lucas 7:36 al 39. Dice, y uno de los fariseos le rogó que comiese con él. De nuevo están los fariseos aquí entre medio, dice. Y entrando en casa del fariseo se sentó a la mesa, y he aquí una mujer de la ciudad que era pecadora, cuando supo que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con ungüento, ¿cierto? Eso es un perfume carísimo. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los enjugaba con los cabellos de su cabeza. Y besaba sus pies y los ungía con perfume. Y cuando vio esto el fariseo que le había convidado, habló entre sí diciendo, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca,
que es pecadora. ¿Cierto? Ella era pecadora para ellos, pero ellos no se consideraban pecadores. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque ellos llevaban una religión y ellos por esa religión, como la cumplían tan al pie de la letra, decían, no, pero mira, ¿cómo voy a ser pecador? Si cumplo la religión, cumplo con lo que Dios manda en la ley, me está yendo bien, mis negocios prosperan, soy un principal de Israel, tengo honra, tengo posición, los romanos me tratan bien. ¿Cómo se le ocurre a este pretender que yo soy un pecador? Entonces, por esa actitud es que Jesús fue a los pecadores. Y miren, este es un pecador conocido. 1 Timoteo 1:15. Habla Pablo, ¿cierto? Que Pablo siempre fue, con todo el conocimiento que tuvo, fue súper humilde, porque él nunca dejaba de ver que él había sido un perseguidor de los creyentes. Y él quizás, además de consentir en la muerte de Esteban, de cuántos otros quizás estuvo ahí pidiendo que los maten. Pero él, cuando habla de él mismo, dice, en 1 Timoteo, una de las últimas cartas antes de morir, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y por eso, ¿cierto?, al Señor le era necesario pasar por Samaria, ¿cierto?, porque había un pecador que rescatar. Pero luego él no se quedó solo en los judíos, porque aquí Pablo también, él era judío. Pero como vimos en un principio, en Juan 1, 12 o 11, cuando dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, está hablando de los judíos. Él vino a su pueblo y su pueblo no le recibió. Ni siquiera los quebrantados de corazón, muchos le rechazaron, pero muchos creyeron en él también. Pero los que era importante que creyeran en él, que eran los sacerdotes y el gobierno, que era la institución que Dios había instaurado, no creyeron en él. Entonces él abre la puerta a nosotros. Y Juan 3:16, ¿cierto?, nuestro versículo que es central de Juan, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces envió a su Hijo al mundo, ¿cierto? Y para que todo aquel que en él cree, ya abre la puerta a todos los que quieran creer en él, a todos los que le reciban este mensaje, y él va, nuestro Señor hoy en día, así como está yendo a Samaria, va uno por uno, y va predicando el Evangelio, y nos va usando a nosotros muchas veces también. Miren qué hermoso esto, que una persona tenga la convicción de Dios de ir a nuestras vidas y decirnos, ¿sabes qué? La única forma de llegar a Dios es creer en Jesucristo. ¿Crees en Jesucristo? ¿Quieres creer en Jesús? ¿Cierto? Alguien vino por nosotros. Somos usados por Dios. Así como Jesús estaba yendo a este lugar, a Samaria, aún así también hoy en día nos usa a nosotros para que nosotros podamos llegar a otras personas. Volvemos a nuestro capítulo, a Juan capítulo 4, versículos 5 y 6. Ya para conocer a esta persona que Dios quería salvar, que Jesús quería salvar. ¿Qué cosa tan especial tendría esta persona? ¿Qué cosa tan valiosa podría tener esta persona que Jesús venía a buscarla? ¿Cierto? Y es que es un hijo de Dios, una creación de Dios, una persona que Él venía a rescatar. Todos nos podemos equivocar. Todos podemos tener algún pecado en nuestras vidas cuando llegamos a Cristo, porque muchas veces es necesario que nosotros pasemos por dificultades, pasemos por situaciones en nuestra vida, porque el mismo Jesús decía que al que mucho se le perdona, mucho ama, pero al que poco se le perdona, poco ama. Entonces, cuando nosotros, el quebrantado de corazón, el que ya ha luchado con el pecado y dice, yo no quiero más saber del pecado, pero el pecado me está venciendo, me ha vencido. Y cuando llega a Cristo, a los pies de Cristo, y Cristo lo restaura y hace de él una nueva criatura, créanme que en ese corazón hay mucho amor y agradecimiento para el Señor. Y eso es bueno que nosotros también, cuanto vamos más viendo la Escritura, por ejemplo ayer, con los varones, ¿cierto?
estábamos todos ahí, nadie nos volaba una mosca porque vimos cómo Dios ve al hombre, todo el pecado que Dios vio del hombre, cómo ve todo lo que hacemos nosotros, cómo Él nos cataloga, soberbios, iracundos, vengativos, el estado era interminable, decían, pare hermano, decían, pare por favor. Y yo seguía porque yo realmente cuando hice ese estudio estaba ahí con el corazón compungido también, viendo como en un espejo cómo somos, ¿cierto? Entonces, versículo 4, versículo 5 dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, donde le era necesario pasar, ¿cierto? Junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, versículo 6, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta. Aquí hemos visto en los primeros 4 capítulos o 3 capítulos cómo Jesús se va presentando como Dios en cada momento, ¿cierto? Y vamos viendo que Él dice que era el verbo de Dios y que se hizo carne y que estuvo entre nosotros. Pero ¿saben cuál fue una de las primeras herejías? ¿Sabe usted lo que es herejía? Es una creencia que es totalmente contraria a lo que la palabra de Dios dice, ¿ya? Y es algo que no se debe enseñar y que a veces se empieza a meter a la iglesia una idea y uno empieza a pensar una cosa y después la empiezan a predicar y a enseñar. Eso es una herejía, algo que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. O que tiene que ver con la palabra de Dios, pero más tergiversado, por decirlo así, ¿ya? Pero entonces la primera herejía que surgió casi en los tiempos bíblicos fue el gnosticismo, ¿ya? ¿Y qué decía el gnosticismo? Que todo lo espiritual es bueno, el cielo, donde está el Señor, todo lo espiritual es bueno, pero lo físico y lo terrenal es todo malo. Y eso incluía el cuerpo. Entonces ellos decían, y aquí iban pensando, si esto es como todas las falsas doctrinas que surgen, porque empiezan así y después empiezan a ir más allá y terminan, pero súper lejos. Entonces, ¿qué pensaron ellos? Si Jesús tenía un cuerpo, entonces Jesús tenía pecado también, porque el cuerpo es malo. ¿Se dan cuenta de dónde empezaron a pensar? Y entonces dijeron, entonces, si nosotros creemos en Jesús, Jesús no tenía cuerpo, Jesús era un espíritu. Jesús era un ente que andaba, que parecía como que tenía cuerpo, pero en realidad él no tenía cuerpo, era espíritu. Y ellos llegaron a pensar que si alguien quería tocar a Jesús, como que pasaba de largo, porque era un espíritu que todos creían que tenía un cuerpo, tenía la apariencia de tener cuerpo. Entonces, hasta ese punto llegaron los gnósticos. Pero en ese tiempo Juan todavía estaba vivo. Y Juan, cuando escribió estas cosas, él sabía que ellos tenían que dar testimonio de que Jesús también tuvo un cuerpo. Y en este momento específico, si nosotros analizamos un poco lo que dice en el versículo 6, entonces Jesús, cansado del camino, ¿cierto? Cansado del camino. Entonces, ¿qué está demostrando Juan aquí también? La humanidad de Jesús, ¿cierto? Porque si él hubiera sido un espíritu no se cansa. Un espíritu va así como que camina y todo, y no pasa nada. Pero ahí cuando vemos que Juan incluso da la hora, dice, era como la hora sexta, ¿ya? Ahí también tuve que investigar, la hora sexta es mediodía, las 12 del día, ¿ya? Cuando el sol está ahí en la parte más alta, ¿cierto? Esta era el reloj como lo medían en esos tiempos, ¿cierto? Pero era las 12 del día. Aquí tenemos de referencia que Jesús había estado en Jerusalén para la fiesta de la Pascua, ¿ya? Y aproximadamente esto era en el año 27 después de Cristo. Entonces, ¿qué época del año correspondía el año 27? ¿Qué estación del año? Y la Pascua, porque esto era en una semana, un mes más, quizás 2 meses, era primavera muy cerca al verano. Por lo tanto, había calor. Y había razón para que Jesús a las 12 del día, caminando toda la mañana, viera un pozo ahí y él fuera a ese pozo porque iba cansado del camino, ¿cierto? Iba en su humanidad, con este cansancio, pero él tenía una misión. Mandó a sus discípulos a buscar alimento
y él se quedó ahí esperando a aquella persona que él tenía que entregar un mensaje. Pero vamos a quedarnos con esto, con lo que Juan hace. Miren lo que dice Juan, primera de Juan 1:1. Es importante que Juan cuando después habla en su carta, en primera de Juan, él también vuelve a retomar este tema. Y dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Entonces Juan no solamente nos está dando este primer testimonio de que Jesús tuvo un cuerpo y estuvo ahí cansado y que tenía ganas de beber el agua del pozo, sino que también Juan luego en su carta, atacando esta primera herejía del gnosticismo, está diciendo que Jesús tenía un cuerpo y que él tuvo la posibilidad de tocar también el cuerpo de Jesús. Después más adelante lo vamos a ver que cuando ellos cenaban, ellos no eran como nosotros que cuando comemos ponemos una mesa. Ellos ponían una mesa muy chiquitita y se sentaban alrededor para comer. Y dicen que Juan era tan cercano de Jesús, porque Juan era como un jovencito y Jesús ya estaba en la edad madura para los judíos. Entonces era como que Juan lo veía como su padre a Jesús, con mucha admiración. Y él tenía tanta confianza y tanto cariño con Jesús que iba y a veces incluso se recostaba ahí en el pecho del maestro para estar al lado de él y no dejar caer ninguna palabra a tierra. Pero él, si es que hubiera sido un espíritu, ¿cierto? ¡Pum! Pasa de largo. Que blandita esta cabecera, ¿cierto? Pero él da testimonio aquí, en primera de Juan 1:1, para que nosotros podamos tener hoy en día este testimonio y cualquier persona que venga a decirnos alguna cosa, no, es que Jesús pecó, que Jesús no tuvo un cuerpo, que Jesús esto otro, que aún siguen rondando esas filosofías. Hoy día existe algo que se llama el neognosticismo. Es una religión que también quiere contradecir, agarrar algunas cosas de la palabra de Dios, pero tergiversarla y tratar de formar nuevas creencias, ¿ya? Entonces, lo importante que podemos ver aquí es que Jesús hace todo para conseguir esa alma perdida. Y va a este lugar tan complicado que es Samaria, que la próxima semana vamos a ahondar un poquitito más en esta por qué samaritanos y por qué judíos no se hablaban. ¿Cuál era la gran enemistad que había? ¿Por qué razón ellos cuando viajaban, este viaje que hizo Jesús, que estaba yendo desde Jerusalén hacia Galilea, el lugar donde él creció, se saltaban Samaria, le hacían la vuelta. No querían pasar el camino derecho, que era el más fácil, porque iban a tener que pasar por Samaria. Entonces vamos a ver cuál es el sentido de Jesús específicamente, a pesar de todas estas cosas, de ir a Samaria, porque dice que le era necesario pasar por ese lugar. Y ahí la próxima semana ya vamos a ahondar un poco más en este tema. Así que vamos a dar gracias a Dios por su palabra, porque tenemos harto más que seguir estudiando. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida.